Ya chicos, hola. Regresando, retomando con las clases de pediatría, en este caso vamos a explicar lo que corresponde a reacción anafiláctica a nivel pediátrico. Es importante que en este caso me he guiado, he agregado lo que es los protocolos 2024 de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Ya, iniciamos con un pequeño caso clínico de un paciente de 7 años, varón, que tras la ingesta de marisco presenta ronchas. Recuerda que esa roncha de extensión progresiva lo podemos describir como aspectos se le dice a la urticaria. La urticaria lo define Nelson como si fueran ronchas, ¿de acuerdo? Sí, pruriginosas. Y cuando no tiene pruriginosas, pero sí duelen, es un angiodema, disculpen, angiodema. Entonces, este niño tiene, en este caso clínico, tiene roncha de extensión progresiva y la madre le administró cetiricina de una tableta con mejoría parcial. Posteriormente, no menciona en qué tiempo, si ha sido en 2 horas, en 3 horas, pero posteriormente presenta sensación de falta de aire, o sea, disnea y dolor abdominal, y es llevado a emergencia. Entonces, en el examen físico, ya en el hospital, se identifica lo que es taquipnea y taquicardia, y el paciente está hemodinámicamente estable. ¿De acuerdo? El paciente está hidratado, despierto y colaborador. Un dato muy interesante que en el examen físico a nivel de piel se ubican las papulas eritematosas y pruriginosas en todo el cuerpo. Se refiere a lo que es la urticaria, ¿verdad? A predominio de tórax y extremidades. Perfecto. En el pato respiratorio vemos que hay uso de musculatura accesoria. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está compensando la falta de oxigenación que hay a nivel sistémico. Y las sibilancias en toda la aspiración. A nivel cardiovascular y ahí neurológico está conservado. Por lo tanto, es importante, antes de llegar a la hipótesis diagnóstica, que nosotros ubiquemos las causas más comunes que nos dice Nelson de anafilaxia en niños, ¿sí? Ahí puede ser mediadas por inmunina E o aquellas anafilaxias que no son inmunológicas, que no tienen nada que ver con la inmunina E. Por ejemplo, las que no son inmunológicas son el ejercicio, el frío o ciertos medicamentos. Pero las que son inmunológicas están los alimentos, la droga, la picadura o mordedura de un insecto, el látex, de acuerdo a la inmunoterapia con alérgenos o prueba de provocación, los agentes biológicos y los productos sanguíneos. Cuando son aspectos no inmunológicos, mayor se refiere a la enfermedad del suero, ¿de acuerdo? Y recuerda que la enfermedad del suero mayormente es una reacción del sistema de complemento. ¿Qué quiere decir? De reacciones anafilactoides, que es ST, es el complemento C3A y el complemento C5A, que son aspectos no inmunológicos. Repito, cuando no es no inmunológico, quiere decir que no participa la inmunoglobulina E. En este caso clínico que hemos visto, sí participa la inmunoglobulina E, porque se relaciona con la ingesta de mariscos, que ves en el lado derecho del dibujito. Entonces, nuestro amigo Ganson nos dice cuáles son los desencadenantes de la anafilaxia en la comunidad. Y nos refiere, uno de ellos, nos refiere que en el caso de los alimentos puede ser cacahuate, ¿de acuerdo? Los frutos secos, el maní, los mariscos, el pescado, de acuerdo a la leche, los huevos, el trigo, que la soja, o la soya, como queréis llamarlo, o la carne que tiene que ver con la galactosa alfa 1 o 3 galactosa. Puede ser también insectos que pican, como las abejas, ¿sí? Las avispas, o ciertos medicamentos como el ibuprofeno o antibióticos beta-lactámicos. Puede ser también el lácteos de caucho natural o las vacunas. Otros mecanismos inmunes, estamos hablando de aspectos inmunes, que son independientes de las inmunoglobulina. Tenemos, por ejemplo, los medicamentos como la aspirina, los AINES, el ejercicio físico, como mencionamos en el cuadro anterior. Acá en el cuadro derecho vas a ver que va a depender bastante de la edad del niño o del paciente para los riesgos como factor de riesgo para la anafilaxia. Puede ser de factor relacionado con la edad, ¿sí? Por ejemplo, ubicado por ejemplo en lactantes, que es a veces difícil reconocer, ¿sí? Y a veces se trata de su primer episodio, pues también está relacionado con lo que son enfermedades concomitantes, ¿sí? O aspecto del embarazo, ¿de acuerdo? Que puede ser, por ejemplo, en el embarazo como el riesgo de anafilaxia iatrogénica. Los fármacos, como los beta bloqueantes adrenérgicos, el mismo alcohol, o factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de anafilaxia, como por ejemplo un paciente con asma, una paciente con atopía, con drogas, alcohol. Entonces, aquí vemos el diagnóstico, cómo diagnosticamos el asma según esta Sociedad Española de Urgencias. Vemos primero que tiene que tener criterio 1, 2 y 3, al menos uno de estos tres criterios que estoy señalando. Por ejemplo, si el paciente tiene urticaria generalizada,
o urticaria en el tórax, como menciona el caso clínico, entonces es un parte de un criterio. Pero aparte de eso, tiene que tener al menos un criterio respiratorio o cardiovascular. Eso acuérdate muy bien. Para que tú puedas definir eh, anafilaxia, tiene que por lo menos tener un daño, una afección respiratoria o cardiovascular. Por ejemplo, mire criterio número uno. Tiene que tener sí o sí, para que sea criterio número uno, daño de piel y respiratorio o cardiovascular. En nuestro caso clínico está el compromiso de piel o la urticaria que tiene, ¿de acuerdo? Por las ronchas que menciona y el compromiso respiratorio, ¿de acuerdo? Que está involucrado la disney y el estridor. En este caso, disculpen, las sibilancias serían, ¿verdad? Los estertores sibilantes. En el caso de criterio 2, a ver si tiene nuestro paciente. Nuestro paciente va a tener afección de piel y mucosas, ¿sí? Y si, afecciones gastrointestinales. Por eso, si nosotros lo vemos de criterio número 2, que tiene que tener mínimo 2, si cumple. De criterio número 3, el paciente no cumple ninguno. Pero recuerda que nos dice la Sociedad Española. Dice que tiene que tener al menos uno de los siguientes criterios. ¿Qué quiere decir? Que puede tener criterio uno, pero carecer de criterio 2 y 3. Tener criterio 2 o carecer de criterio uno y 3. En este caso, el paciente cumple tanto por criterio uno como por criterio 2. Por lo tanto, la hipótesis diagnóstica ya sería un problema de salud sería la anafilaxia. ¿Sí? Entonces, el niño está en anafilaxia. Recuerda que estos aspectos, que no dice la Asociación Española, que estos aspectos diagnósticos clínicos de criterios tienen una alta sensibilidad, pero siempre hay que priorizar la clínica del paciente. ¿De acuerdo? Ante un diagnóstico clínico débil, se ha estudiado y se ha investigado que puede ser la medición de la triptasa sérica, pero dice que la misma literatura social española nos dice que esta triptasa sérica es poco frecuente en niños, por lo que su rendimiento en pediatría es pobre. ¿Sí? O sea, en conclusión, no aconsejo utilizarlo a nivel de laboratorio. Entonces, ante todo eso, nosotros planteamos un problema de salud de anafilaxia y como hipótesis diagnóstica anafilaxia por ingesta de marisco. Vamos a ver cómo actuamos en este paciente. Entonces, en el tratamiento básico es la anafilaxia, ¿sí? Es la epinefrina, en este caso la adrenalina. Entonces, mira, siempre hay que ver tu triángulo de evaluación pediátrica, que está acostado por apariencia, respiración y circulación. En la apariencia está el tono, la mirada, el llanto, en la respiración está los esfuerzos respiratorios, las refracciones, ¿sí? O la posición anormal que toma el paciente. Y en el aspecto circulatorio está palidez, cianótico. En este caso clínico va a coincidir lo que es el paciente, el aspecto de respiración, tiene un esfuerzo respiratorio, ¿de acuerdo? Tiene un esfuerzo respiratorio del paciente. Pero ojo, ¿qué nos dice la literatura? Que si el paciente, mayormente los pacientes, lo resuelven espontáneamente, la situación activa de anafilaxia, y el paciente va a llegar al hospital con una anafilaxia, con una triángulo de evaluación pediátrico estable. Eso no quiere decir que no tratemos la anafilaxia, que no manejemos la anafilaxia. En el caso clínico que hemos visto, sí está manifestado, está su triángulo inestable, está por el lado izquierdo, no estoy señalando en el lado derecho de la diapositiva. Aquí no estoy señalando, de aquí, sí, por ahí iría el algoritmo del tratamiento del caso clínico. Pero no quiere decir que si no llega un paciente que ha tenido un estado de anafilaxia y no llega, y llega con un triángulo de estabilidad, que a veces triángulo acá, de pediátrico estable, ¿sí? El triángulo de evaluación pediátrico es estable, no quiere decir que no vamos a tratar. Hay que valorar si usamos adrenalina o no. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En el caso clínico sí le vamos a necesitar porque tiene un triángulo de evaluación pediátrica inestable por el aspecto de respiración. Entonces nosotros lo más importante es que ya no consuma el alérgeno, en este caso sería la tropimiosina del marisco, ¿de acuerdo? La proteína del marisco que es la tropomicina, ¿de acuerdo? Colocamos el decúbito supino, pero si como tiene dificultad respiratoria no es preciso y comenzamos a oxigenar. En el caso clínico no nos da cuando tiene saturación, ¿sí? Pero es importante eso. Y lo primordial, la primera línea es la adrenalina de forma intramuscular, la administración, porque la literatura menciona que la forma intramuscular tiene un pico plasmático más rápido que la vía subcutánea. ¿De acuerdo? Entonces, esta forma intramuscular, ¿cuánto damos? 0.01 miligramos por kilogramo, con dosis máxima 0.5 miligramos. ¿De acuerdo? Justo en la cara anterolateral del muslo. ¿Correcto? Y esto recuerda esa adrenalina que hace. Mira, aquí lo he colocado, hace vasoconstricción y enotrofio positivo,
aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, el broncodilatador. Sí, entonces, hacer broncodilatador disminuye la resistencia y mejora lo que es la capacidad, la compliancia pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, si esta adrenalina intramuscular no hay una respuesta o la clínica manifiesta, continúa, entonces revaloramos el ABCD y dentro de esa revaloración de ABCD pasamos a la segunda línea, ¿de acuerdo? Que en la segunda línea es importante, en el caso de que el paciente presente obstrucción de las vías aéreas, si en este caso un estridor, ¿sí? Damos adrenalina nebulizada. Si en el caso el paciente entra en un shock o entra en un estado hemodinámicamente inestable, entonces damos lo que es un acceso, perdonamos un acceso venoso o intraóseo, ¿sí? Y damos suelo fisiológico a 20 mililitros por kilogramo, dice la guía, a 20 mililitros por kilogramo, ¿correcto? Y si hay una obstrucción de vías inferiores como broncoespasmos, damos salbutamol inhalado, ¿de acuerdo? Todo esto en segunda línea, correcto. Pero ¿qué pasa si a los 5 minutos no hay respuesta? Ahí comenzamos a manejar, volvemos a administrar la adrenalina intramuscular, repetimos la expansión de líquidos del suelo fisiológico de 20 mililitros por kilogramo, ¿de acuerdo? Y si ante eso no hay respuesta, pasamos a la tercera línea. Y en la tercera línea ya es lo que corresponde, ¿sí? Es la adrenalina intravenosa, ¿sí? La adrenalina intravenosa. Es importante que esta adrenalina sea por perfusión, ¿sí? O de adrenalina o glucagón, ¿de acuerdo? Acá es importante un dato que vamos a verlo manejar lo siguiente, y vamos a hablar sobre eso lo siguiente. ¿Qué pasaría? Hacemos una pausa y un paréntesis. ¿Qué pasaría si tu paciente llega y el triángulo de evaluación pediátrica, que ves este triangulito, es normal, pero el paciente acaba de tener un estado anafiláctico? Entonces el paciente estable. La guía recomienda que debemos administrar. ¿De acuerdo? ¿Qué recomienda la guía? Mira lo que dice la guía. Corresponde al lado izquierdo de la diapositiva. Debe recibir adrenalina en los pacientes con síntomas que puedan evolucionar a anafilaxia. Es mejor administrar ante la duda, tratar. Porque, ¿qué dice la guía? Que la administración de adrenalina intramuscular al paciente no tiene muchos efectos adversos. Entonces, es mejor, ante la duda, es mejor tratar. ¿De acuerdo? Por eso llega un paciente que ha tenido hace poco, de forma aguda, una sintomatología de anafilaxia, ¿sí? Pero ahorita llega con un triángulo de evaluación pediátrica estable, debemos administrar adrenalina, ¿de acuerdo? Y observamos. Bien, acá hay un montón de medicamentos, como visto en el algoritmo. ¿Cuándo usamos glucagón? ¿Cuándo usamos, en este caso, corticoides? ¿Cuándo usamos salbutamol? La guía menciona bien claro que usamos glucagón en el caso de anafilaxia resistente. Hemos visto, por ejemplo, acá está el algoritmo. Mira la parte inferior, mira el lado derecho de la diapositiva. Vamos a usar lo que corresponde a glucagón como tercera línea. Ante el fracaso ya de administrado 2 veces adrenalina intramuscular y reposición de líquidos, entonces ahí en la tercera línea administramos glucagón, dice acá bien claro. Ya está. Ahí está glucagón en caso de anafilaxia resistentes. Cuando administramos corticoides, en el caso de anafilaxia refractarias o un asma mal controlado, y salbutamol cuando ves un aspecto de broncoespasmo. ¿De acuerdo? Y la adrenalina nebulizada, ya lo hemos mencionado, cuando ves un aspecto del vestidor laringio que puede estar dentro de la segunda línea. Y ahí están las dosis, por ejemplo, con lo que corresponde glucagón de 20 a 30 microgramos por kilogramo por dosis, ¿de acuerdo? Lo que corresponde a corticoides es la hidrocortisona o la metilprednisolona, siendo la metilprednisolona intravenoso de 1 a 2 miligramos por kilogramo por dosis, luego de 0,2 a 2 miligramos por kilogramo por día en 3 dosis, con máxima dosis de 120 miligramos por día. En el salbutamol, en que es un paciente con broncoespasmo, lo nebulizas con salbutamol de 0,5 miligramos por kilogramo, ¿de acuerdo? Muy bien. Y hay que prepararlo con suero fisiológico. Correcto. Entonces, acá nos dice también el Nelson la dosis de adrenalina que vamos a usar, ¿de acuerdo? En el manejo del paciente con severidad, con síntomas de severidad. Vemos 0,01 miligramos por kilogramo hasta 0,3 miligramos intramuscular. Y acá abajo dice que lo normal, tú lees tu Nelson de la guía 21 y te dice que hasta 0,5. Sí, es correcto, solo que acá no menciona porque en Estados Unidos no hay los autoinyectores de 0,5 miligramos. Lo normal es 0,05 miligramos por kilogramo hasta 0,5 miligramos intramuscular. Acá dice 0,3 porque se refiere que en Estados Unidos no hay 0,5 de los autoinyectores. Cuando me refiero a autoinyectores son esos aparatitos que se colocan en la cara externa lateral, en la cara anterior externa o lateral de un músculo, ¿de acuerdo? Bien.
Y acá está lo que es la epinefrina del autoinyector. Cuando el paciente pesa de 7,5 a 13 kilogramos, 0,1 miligramos. Menor a 25 kilogramos, 0,15 miligramos. Y cuando pesa más de 25 kilogramos, 0,3 miligramos. Tiene que tener de epinefrina o adrenalina el autoinyector. También se le da lo que es la cetirizina al paciente de 0,5 miligramos por kilogramo de peso por cada 5 mililitros, ¿de acuerdo? Y con una dosis de esta antihistamínico que tiene que ser mayormente tipo H1, antihistamínico de primera generación, ¿de acuerdo? Como la cetiricina, le tenemos en nuestra 0,5 miligramos por kilogramo hasta un tope de 10 miligramos vía oral. Ya está. Recuerda los efectos adversos que puede llevarte esto, la somnolencia de la cetiricina o de hipotensión o una taquicardia que te puede llevar. Acá te menciona la expansión de volumen, acá te menciona de 30 mililitros por kilogramo en la primera hora Nelson, pero nosotros recuerdan lo que vimos en la Sociedad Española, publicada en febrero de 2024, ya no te dice 30 mililitros por kilogramo, te dice 20 mililitros por kilogramo la Sociedad Española. Sí, eso es una comparación muy puntual. Entonces, una vez que lo estás tratando, si al paciente le da una única dosis de adrenalina, ¿de acuerdo? Y se han resuelto los síntomas, hay que considerar alta tras 2 horas de control. Por ejemplo, llegó la paciente a las 1 de la mañana, a las 3 de la mañana ya estás viendo si lo vas a dar de alta, ¿sí? Pero si el paciente ha recibido dos dosis de adrenalina, es mínimo 6 horas que tienes que esperar a partir del inicio de la resolución de los síntomas. Por ejemplo, llegó una de la tarde, llegó una de la mañana, le administraste inmediatamente lo que es la adrenalina, pero a los 5 minutos no respondió, le volviste a administrar intramuscularmente otra dosis de adrenalina. Entonces, si el paciente a los 5 minutos comenzaron los síntomas a mejorar, tienes que esperar 6 horas. Eso quiere decir. Pero, ¿qué tal si el paciente les administraron 2 dosis de adrenalina? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la alergia no ha continuado ahí, su liberación prolongada, entonces tienes que esperar 12 horas. Cambia, ¿ya? Ya está. Acá hay algunos diagnósticos diferenciales como las escombroidosis. Mira, las escombroidosis es una cosa muy interesante porque te mencionas que la escombroidosis es una reacción, es una intoxicación por pescado malogrado. El pescado fresco menciona que tiene 10 miligramos, ¿sí?, de histamina y es soportable en el cuerpo, pero cuando comienza a malograrse el pescado puede llegar hasta 50 miligramos y esto ocasiona una intoxicación en el cuerpo. Por eso un diagnóstico diferencial es escombiosis. Y mayormente es a la familia de los escombroides, si no me equivoco, de los pescados. ¿De acuerdo? Bien. Otros diagnósticos diferenciales, disculpe, mastocitosis sistémica, que ahorita voy a hablar. Mira, acá hay un cuadro diferencial de nuestro amigo Nelson. Lo menciona la diferencia entre la anafilaxia idiopática y el síndrome de activación de mastocitos. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la anafilaxia idiopática? Idiopática, que en la causa no la conocemos. Mínimo tiene que tener una afección de piel y a eso le agregas respiratorio cardiovascular. Eso te quiere decir que mínimo tiene que tener una afección de piel, una respuesta de piel. Prurito, angioedema, ¿de acuerdo? Urticaria, mínimo tiene que tener eso. Pero si en el caso que el paciente, en el diagnóstico que tú pienses en un síndrome de activación de mastocitos, el paciente tiene que tener 2 de esos 5 que ves acá, mínimo 2. Por ahí puede tener una afección nasoocular y gastrointestinal, no necesariamente respiratorio, ¿sí? Puede tener una afección de piel y nasocular, ¿ah? Puede tener una afección cardiovascular y nasocular. Pues mínimo 2 de 5, ¿de acuerdo? En cambio, la anafilaxia, para que sea anafilaxia, tiene que tener mínimo, una afección respiratoria o cardiovascular. Eso es lo que te quiero decir. Eso lo diferencia. Así lo dice Nelson. Cuando tú lo leas la literatura, está en la página, tú lo vas a leer y te dice que para que sea una anafilaxia tiene que tener mínimo una afección cardiovascular o respiratoria, en base a una afección de piel. ¿Ya está? Entonces, cuando hablamos de síndrome de activación de mastocitos, el mismo Nelson nos dice que tiene que cumplir 3 criterios para decir que es una condición de síndrome de activación de mastocitos. Tiene que haber aspectos clínicos que se parecen a la anafilaxia. Tiene que tener un aspecto de laboratorio donde vamos a ver la tritasa sérica elevada, mayor a 20, ¿de acuerdo? Por ciento, y una respuesta de los fármacos, que cuando le das un fármaco que va contra los mastocitos, en la clínica mejor, disminuye. Entonces, esos 3 criterios ABC me dice que es una condición de síndrome de activación de mastocitos. Sí, acá te he puesto las anormalidades de laboratorio que podrás encontrar, como la tasa sérica elevada, el aumento del metabolito de la estaminasa urinaria 24 horas, como la N-metilhistamina,
Pero acá dice bien claro el Nelson, en esa página te dice que la tasa sérica elevada es el mejor y el único demostrado. Entonces, ¿cómo lo tratamos este síndrome de activación de mastocitos? Simplemente llega un paciente que tiene clínica intestinal, neurológica, sí, pero tiene ocasionado con el seguimiento de síntomas ante las reacciones, ¿sí? De ejercicio, de alimentos, de insectos, de látex, de medicamentos, de estrés y de temperaturas extremas. Entonces le tienes que hacer su laboratorio de tasa basal. Si es mayor a 20, ya tienes tu confirmación, ¿de acuerdo? De elevación de síndrome de activación meconiana, de síndrome de activación de mastocitos. Pero si está en los rangos normales, ¿de acuerdo? Ahí tienes que seguir un estudio. Tienes que ver si la anafilaxia está relacionado con un estado de hipotensión, si la anafilaxia está relacionado con un estado de los insectos, ¿de acuerdo? Y vas viendo hasta hacer una biopsia de médula ósea. Esta biopsia de médula ósea vas a ver los paquetes de variantes patogénicos y si es negativo vas a ver el aspecto de tratamiento, de mantenimiento, de la respuesta inflamatoria que tiene el paciente. Conclusión. Conclusión, este aspecto de alergénico a mariscos, que dice algunas investigaciones que se ha hecho que la FDA en el 2021 comenzó a advertir que las cigarras no se deben comer porque tienen la tropomicina que puede desencadenar una reacción alérgica anafiláctica igual que ocasionan los mariscos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es todo. El cuadro principal es este de acá. ¿Sí? Concluyendo lo siguiente, que empiezas con adrenalina intramuscular de 0,01 miligramos por kilogramo, ¿sí? Y luego es la primera línea, ¿correcto? Si a los 5 minutos no hay respuesta, vuelves a administrar, ¿correcto? Y si a los 5 minutos no hay respuesta, ya administras la intravenosa o le agregas glucagón en el caso que haya una anafilaxia resistente. Listo, eso es todo. De me gusta, chicos, al video. Gracias.